Corría por una calle desierta, sin fijarse en el coche de policía, pero él se fijó en ella. Era una parada rutinaria, pero para ella era una lucha por la dignidad. Le pidió la documentación, ella se negó y todo cambió en un instante. Ahora no es solo un agente, es alguien que cometió un error fatal por el que tendrá que responder. Pero, ¿será capaz de comprender lo ocurrido antes de que sea demasiado tarde? Corrí, como siempre, relajada y concentrada, siguiendo el ritmo de mis pasos. La calle estaba vacía, solo unas cuantas casas con césped cuidado, perfectas para un trote matutino normal. Podía sentir el sol quemándome en la piel, pero este momento era mío, tranquilo, libre, sin pensamientos sobre lo que podría pasar. No miré atrás cuando pasó un coche de policía. Para ser sincera, ni siquiera le presté atención. Aquí, en este barrio, la policía parece estar de adorno. Nadie pensaba que pudiera haber problemas. La calle parecía perfectamente tranquila. Pero fue este policía que se cruzó conmigo el que no me dejó indiferente. Sentí sus ojos clavados en mí, pero ni siquiera pensé que pudiera ser un problema. Debía de ser difícil para él no darse cuenta de que una mujer negra correteaba por aquel lugar. Pero no siguió conduciendo. Definitivamente, no de la forma habitual. En cambio, oí que su coche se detenía. Se bajó. Normalmente, los policías que se detienen cerca solo saludan o preguntan si necesitan ayuda. Pero este era diferente. Empezó a acercarse a mí y sentí que el corazón se me oprimía en el pecho. En cuanto se acercó, me saqué uno de los auriculares de la oreja, frenando mi carrera. ¿Qué pasa, agente?, le pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro sabía que aquella no iba a ser una situación normal. ¿A dónde vas?, preguntó frunciendo el ceño, con una mirada tan dura que enseguida sentí que aquello no era solo una prueba. A correr, respondí, a casa. Es mi entrenamiento habitual. Quería seguir, pero no me dejó. ¿Vives aquí?, hizo una pausa, midiéndome con la mirada. Levanté ligeramente las cejas, intentando no mostrar mi reacción de sorpresa. Llevaba varios años viviendo aquí, pero, por alguna razón, eso no parecía bastarle para dejarme pasar. Sí, a unas manzanas de aquí, dije, respondiendo con calma. Empecé a darme cuenta de que no se trataba solo de una pregunta sobre mi lugar de residencia. Era solo el principio. Tienes que enseñarme unos documentos, dijo de repente. Fue como un golpe en la cabeza. Me detuve, mirándole sorprendida. Papeles, repetí, intentando comprender por qué tenía que enseñarlos. Estamos en el centro de la ciudad, y yo voy corriendo por la calle en ropa deportiva, sin equipaje ni bolsa. ¿Y de repente este policía decide que puedo ser sospechoso? No estoy obligada a llevar documentos mientras corro, le dije, intentando mantener la calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Conocía mis derechos, pero él no parecía escucharme. Su mirada se volvió más aguda y su postura más agresiva. Sentí que daba un paso adelante. Nadie ha dicho que tengas que llevar documentos. Pero estoy aquí para comprobar la situación. Y si no puedes mostrarme tu identificación, tengo que hacer mi trabajo, replicó, dando un paso hacia mí mientras yo me quedaba allí de pie, sin saber qué hacer a continuación. Lo siento, pero no tengo por qué hacer esto, y lo sabes muy bien, dije, mirándole directamente a los ojos, intentando mantener la calma, aunque ya notaba que el corazón me latía más deprisa. Pude sentir cómo cambiaba su actitud, ya no era solo un policía que realizaba un control. Se convirtió en alguien que no podía aceptar que yo no cooperara. Voy a averiguarlo, le cambió la voz. Dio un paso adelante. Te digo que me enseñes tus documentos. Me mantuve firme, aunque notaba que su mirada se endurecía. No quería discutir con él, pero no podía permitir que violara mis derechos. Decidí mantenerme firme.
Tenía la impresión de que quería encontrar una excusa para hacerme daño. Sus dedos buscaron mi cinturón. Sabía que su mano sostenía algo importante, pero aún no me había dado cuenta de qué. Lo siento, tengo derecho a la intimidad y no tengo por qué responder a esa pregunta, continué, intentando mantener la calma pero sintiendo que mis músculos se tensaban. Dio otro paso adelante. No puedes evitarlo, replicó, y supe que si continuaba negándome, utilizaría la fuerza. Sentí que el aire se volvía pesado. Mi corazón se aceleró cuando dio otro paso. Miré su rostro duro, su mano, que ya se acercaba a la cintura, donde probablemente tenía un arma o unas esposas. Me costaba respirar y me di cuenta de que la situación podía escapárseme de las manos en un momento. Pero no tenía intención de dejar que el miedo me controlara. Sabía que si cedía, no podría defender mis derechos. No te enseñaré mis documentos, y no tienes derecho a exigírmelo sin motivo alguno, dije con calma, pero mi voz seguía temblando ligeramente. Intenté mantener el equilibrio, pero la tensión interna era más de lo que podía soportar. ¿No quieres cooperar? Su voz ya no sonaba tan tranquila. Estaba claro que no le gustaba que le pusieran en una situación incómoda cuando cuestionaban sus decisiones. Vi que daba otro paso hacia mí y que su mano casi tocaba mi cintura. Sabía que ahora cada uno de mis movimientos podía ser decisivo. Cada momento en este lugar estaba lleno de tensión. ¿Y si pedía refuerzos? ¿Y si decidía detenerme simplemente por negarme a mostrarle mi identificación? No debería haberme preocupado, tenía derecho a la intimidad, pero cuando se trata con las autoridades, cada palabra, cada paso puede ser decisivo. Me has parado sin motivo, dije, conteniéndome. Me dolía el cuello mientras intentaba mantener la cabeza erguida, sin dejarme llevar por el pánico. Me estaba mirando, y pude ver cómo sus ojos se entrecerraban al observar mi negativa a cooperar. Ni siquiera quieres cooperar porque no entiendes cómo funcionan las cosas aquí, dijo, con la voz cada vez más enfadada. Soy un agente de policía y debes obedecer. Sus palabras fueron como golpes contundentes. Me sentí tan indignada que apenas pude contenerme para responderle con un insulto. ¿Cómo podía tratarme así sin conocer mis derechos ni mis circunstancias? No tenía que demostrarle nada, pero su mirada estaba tan llena de desprecio que me resultaba difícil contener mis propias emociones. Pero sabía que no podía permitirme ceder. Si me rebajaba a su nivel, me rendiría. Entonces vi que se acercaba y me di cuenta de que ya no se iba a quedar mirándome. Su mano ya estaba apretada alrededor de mis muñecas. Sentí frío, pero no tuve tiempo de asustarme. Tiró de mí hacia él y sentí como el metal de las esposas me envolvía los brazos. Mis dedos intentaron resistirse, pero sabía que no podría escapar. ¿Me has detenido por huir? Por no enseñarte mis documentos, grité, intentando controlar de nuevo la situación. Mi brazo se tensó en torno a él, y pude sentir que no quería soltarme. Tienes que obedecer, dijo, ahora con una voz casi ronca que delataba que ya se sentía como un paria, incapaz de cambiar la situación a su favor. Mi lucha era su derrota personal. Sentí que me arrastraban y, aunque no quería admitir que volvía a estar atrapada, sabía que tenía que soportarlo. Si eso significaba luchar por mi dignidad y mis derechos, no iba a echarme atrás sin más. Pero cuando recordé todo el proceso, la forma en que este hombre, un agente de policía, tiraba de mí hacia él, me di cuenta de que ya no era solo un objeto, sino que ya formaba parte de algo más grande, parte de este sistema que no trataba de la verdad, sino de la sumisión. Pero no estaba dispuesta a echarme atrás. Y en ese momento decidí que no permitiría que me humillaran. Y aunque no fue fácil, me di cuenta de que cada minuto que pasaba esposada era un reto para cambiar este sistema. Podía sentir el dolor de las esposas en mis manos, pero estaba aún más amargada por lo que había ocurrido. ¿Cómo había ocurrido que yo,
solo una mujer que hacía deporte, acabara en manos de ese policía. ¿Cómo pudo ignorar tan arrogantemente mis derechos cuando yo no había hecho nada ilegal? Me sujetó las muñecas con tanta fuerza que podía sentir como el metal me cortaba literalmente la piel. ¿Qué, crees que lo sabes todo aquí? Su voz era sorda, ahora casi agresiva, como si estuviera dispuesto a reconocer como correcta cada una de sus acciones. Ya estaba esposada, y todo aquello me parecía una condena, como si yo, una mujer negra, no tuviera derecho a ninguna dignidad ni siquiera a la simple comprensión. No me detuvieron por sospecha, me detuvieron por mi raza. Le miré y respiré hondo, intentando mantener la calma. Había oído esas palabras muchas veces en mi vida, de quienes creían que podían arrebatarte tu humanidad solo por el color de tu piel. Pero ahora, en este momento, cada palabra, cada movimiento parecían un ultraje que ya no podía tolerarse. ¿Vas a detenerme solo por correr? No pude evitar sonreír irónicamente. Era ridículo. Pero detrás de esa sonrisa había amargura. Sabía que no se trataba solo de este incidente. Formaba parte de una historia mayor, una historia en la que yo era siempre un objetivo vulnerable. Su mano me apretó aún más las muñecas y sentí que intentaba apretar aún más las esposas, casi tirando de ellas hasta que me dolió. No había ni un atisbo de comprensión en sus ojos. Creía que tenía el control, que podía convertirme en sospechosa con unas simples preguntas. Pero yo no estaba dispuesta a rendirme. Hoy no. No podía seguir callada. Ni siquiera sabes lo que estás haciendo, dije, ahora con voz clara y decidida. Esto no es solo una parada. No es solo una pregunta. ¿No ves por qué me niego a enseñarte mis documentos? Es algo más que tu deseo de tener razón. No respondió, pero vi que su rostro se enrojecía de ira. Sus ojos estaban llenos de miedo, miedo a perder el control. Pero yo ya no sentía miedo. No temía su fuerza física. Hacía tiempo que me había dado cuenta de que el verdadero miedo no proviene de lo que hace este policía, sino de la forma en que el sistema le permite tratar a personas como nosotros. Ahora que estaba esposado, sentía que tenía una responsabilidad. Esta no es solo mi lucha. Es una lucha por todos aquellos que no pudieron hablar, que nunca tuvieron la oportunidad de defender sus derechos. Los que fueron detenidos por la policía simplemente por el color de su piel. Me convertí en la voz de los que no podían hablar. Entonces volvió el silencio. Empecé a girarme, sintiendo las miradas de los transeúntes que observaban la escena. Algunos estaban allí de pie, otros sacaban sus teléfonos y grababan. Pero lo único que podía sentir era que aquel silencio a mi alrededor no era solo un momento de observación pasiva. Era tensión. Era la confirmación de que no estaba sola en esta lucha. Pero lo peor era que incluso cuando la gente se limitaba a observar, incluso cuando todos intentaban comprender por qué ese policía se comportaba así, nada cambiaba. Era mi momento, mi batalla personal, e incluso cuando el mundo entero podía ver la injusticia, yo estaba sola con esta situación. No puedes tratarme así, le dije, intentando mantener la calma. Soy un ser humano, no un delincuente. Y esto no es una parada. Esto es un ataque. No se detuvo, su determinación era evidente. Me abrazó con fuerza, pero yo ya no tenía miedo. Era obstinada, y ahora ya no se trataba solo de luchar por mi libertad. Era una lucha por la verdad, para que todo cambiara, para que nadie más pudiera abusar así de personas inocentes. Permanecimos en silencio, solo los sonidos que nos rodeaban me recordaban que yo seguía formando parte de este mundo, y él seguía formando parte del sistema que le permitía tener tanto poder. No sé por qué, pero en ese momento me di cuenta de que ya no tenía miedo. Aunque este día acabe mal para mí, este momento permanecerá en mi memoria como el momento en que no me rendí. Me quedó claro que la situación, que parecía tan sencilla, era en realidad mucho más.
Podía sentir sus manos tirando de mí hacia el coche de policía, intentando mantenerme en movimiento, con el pulso latiéndome en cada celda de las apretadas esposas. Sentía su mano rígida arrastrando mi muñeca, presionando y presionando, me dolía mucho. No solo me estaba deteniendo, intentaba someterme, hacerme sentir indefensa. No podía decir cuánto tiempo había pasado desde que me detuvo. Pasaban los segundos, pero parecía que duraban una eternidad. Cada movimiento que hacía era una batalla. Cada respiración era difícil, cada pensamiento era pesado. Y todo a mi alrededor parecía ajeno, incluso la propia calle. Vi que los transeúntes se detenían y miraban, algunos sacaban sus teléfonos para grabar la situación. No veía apoyo en sus ojos, solo curiosidad y algo de ansiedad. Pero nadie se acercó a decir nada. Se quedaron al margen. ¿Realmente vais a grabar todo esto? No, oí la voz de uno de los transeúntes que estaba de pie frente a su casa viendo cómo sucedía todo. Era algo más que una pregunta. Era una confirmación de que toda esta situación ya iba más allá de una simple parada. Era una escena pública, y yo parecía estar convirtiéndome en parte de ella. No te atrevas a grabarme, oí su voz, era la voz de la gente. Inmediatamente se volvió y levantó bruscamente la mano. Abandonarás este lugar ahora mismo. Pero entonces todo cambió de repente. Un todoterreno negro con los cristales tintados se acercó desde el otro extremo de la calle. El coche se detuvo justo delante de nosotros y se abrieron las puertas. Sentí que todo a mi alrededor se congelaba. No era más que otra reacción instintiva, el miedo a los de arriba. Un hombre trajeado salió del coche, llevaba algo inalcanzable y su mirada era tranquila y segura. Todos los transeúntes se callaron. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, sin mirarme a mí, solo a la gente. No se trataba de un transeúnte cualquiera. Era alguien influyente. El agente parecía confuso, aunque intentaba mantener la calma, su voz delataba pánico. Se niega a seguir mis instrucciones, dijo, con palabras menos convincentes que hacía unos minutos. El hombre del traje no tardó en llegar. Me miró y luego dirigió su mirada hacia el policía. Y en ese momento vi que su expresión cambiaba, se volvió seria, casi severa. La has detenido por huir, su voz era tan tranquila y fría que tenía más fuerza que cualquier grito o enfado. Lo miré todo y, aunque parecía que la situación podía escapárseme de las manos, sentí como si la presión fuera disminuyendo poco a poco. No tiene sentido, continuó el hombre, aunque sonaba claro y decidido, como si fuera lo más obvio del mundo. No entendía por qué la gente se comportaba así. Pero entonces oí una voz familiar, y todo se volvió aún más difícil. Era mi capitán, Briggs. La visión de su coche de policía acercándose a nosotros me llenó no solo de una sensación de alivio, sino también de cierta amargura. La aparición de Briggs no me dio motivos para ser optimista. Cuando bajó del coche, su mirada era fría e ineludible. No era solo un capitán. Era mi jefe, un hombre al que respetaba. Pero ahora caminaba hacia mí, y pude ver cómo sus ojos se fijaban en el agente que me había detenido. Briggs siempre era directo. A quien estáis arrestando aquí, su voz era tranquila, pero podía oír el poder en ella. Se niega a identificarse, dijo el agente como razón, aunque su voz ya no tenía la confianza del principio. Desátala, ordenó Briggs, con una voz tan firme que sentí florecer la esperanza en mi interior. He dicho que la desates. El oficial lo miró con incredulidad. El capitán Briggs ya había dado un paso hacia mí, y sentí que me quitaban las esposas de las manos. Lo siento, señora, dijo mientras me quitaba las esposas. Te hemos entendido mal. Pero antes de que pudiera replicar, Briggs se volvió hacia el agente y dijo dos palabras que me hicieron sentir como si el mundo entero hubiera cambiado. ¿Sabéis quién es? Su pregunta era sencilla,
pero sonaba como si contuviera el peso del mundo. Giré la cabeza hacia Briggs y vi sus ojos clavados en mí. Y entonces, sin darle tiempo a explicarse más, dije en voz baja pero clara, soy el jefe de policía de este departamento. Y acabas de detener a tu jefe. Cuando salieron esas palabras, me pareció que todo el mundo a mi alrededor se había quedado en silencio. Ni siquiera pude comprender cómo ocurrió, pero fueron dichas, y como una campana, resonaron en el silencio. Todos a mi alrededor, incluido el policía que acababa de detenerme, e incluso los transeúntes que estaban allí de pie, se detuvieron, como si hubieran olvidado cómo respirar. Sentía que el corazón me latía más deprisa, y lo único que podía hacer era mantener la calma. Mi lucha, que al principio parecía solo una negativa a mostrar mis documentos, se había convertido ahora en algo mucho mayor. No era solo una mujer detenida por el color de su piel, era una agente de policía que tendría que pagar el precio de lo que acababa de ocurrir. Yo era su superior. Y todo se juntó en un minuto. El policía que hacía unos minutos estaba seguro de tener la situación bajo control, ahora permanecía en silencio. Su rostro cambió, y vi que el pánico llenaba poco a poco sus ojos. Estaba confuso, incapaz de creer que acababa de detener a su jefe. ¿Qué?, exclamó, con voz temblorosa. No sabía cómo reaccionar, porque lo que había ocurrido desafiaba toda lógica. Tú, no puedes ser. Soy el jefe de policía de este departamento, dije, mirándole tranquilamente a los ojos. Y eres tú quien está cometiendo ahora mismo un error que tendrás que corregir. Todas las miradas se volvieron hacia él, y pude sentir cómo cambiaba el aire. Era difícil describir aquel momento. Me sentí tensa, pero al mismo tiempo, por lo que había ocurrido, me sentí aliviada. No me quedé en mi sitio, estaba en mi derecho. Tenía derecho a desobedecer las exigencias ilegales. Y eso era lo que tenía que demostrar. Briggs, que estaba a mi lado, aún no había perdido su serena confianza. Me miró y luego se volvió hacia el policía, que parecía a punto de perder los últimos vestigios de su confianza. Siento lo que has hecho. No sé cómo vas a explicarlo, dijo Briggs, con voz cada vez más áspera. Me di cuenta de que intentaba mantener su profesionalidad y, al mismo tiempo, no perder el control. Pero es tu responsabilidad. El policía no respondió. Se quedó allí de pie, sin apartar los ojos de mí. Tenía los brazos cruzados, como si intentara recopilar todo lo que tenía en la cabeza, pero no le salía nada. Todos a su alrededor permanecían en silencio. Las personas que habían estado grabando con sus teléfonos ahora no se movían, como si tuvieran miedo de hacer otro movimiento. Y era importante porque sabía que todo lo que había ocurrido hoy podía ser un punto de inflexión para todos nosotros. Y no solo para este agente. Mi lucha no era solo por mí, sino también por aquellos que también se enfrentan constantemente a este sistema. Por aquellos que no tienen influencia para cambiar la situación. Yo, no pretendía, yo solo, empezó el agente de policía, pero no pudo terminar la frase. Su voz se apagó y se dio cuenta de que no tenía sentido intentar excusarse. Briggs se volvió hacia mí, y su mirada era más comprensiva. Se trata de un incidente que habrá que investigar a fondo. Sabes que no dejaré que esto quede impune, dijo, con voz tranquila pero decidida. Asentí con la cabeza. No quería luchar. No era una batalla por mi honor, sino por cambiar el sistema. Observé cómo Briggs se dirigía a la gente, pero no podía dejar de pensar en cuántos de estos casos ocurren cada día, en los que a personas como yo se las trata como sospechosas sin ningún fundamento. Piense seriamente en lo que ha ocurrido hoy, le dije a la gente, intentando no mostrar ira, aunque esta bullía en lo más profundo de mi ser. Espero que te hayas dado cuenta de que no puedes juzgar a la gente solo por su aspecto. Estas palabras fueron el último acorde de nuestra conversación.
El capitán Briggs se llevó al oficial a un lado para mantener una conversación. Me quedé allí de pie, sintiendo de nuevo todas las miradas puestas en mí. Ya no estaba esposada, era libre, aunque profundamente ofendida. Pero aquí, entre todas aquellas miradas, sentí que había ganado. Y aunque solo era una pequeña victoria en la lucha por una justicia mayor, sabía que hoy no solo me había defendido, sino que había pasado a formar parte de algo más grande. Y ahora todos los que vieron esto tuvieron que preguntarse, ¿cuántas historias más como esta quedarán sin denunciar? ¿Cuántas personas más serán ofendidas injustificadamente solo por el color de su piel? Esta pregunta tenía una respuesta, y todos los que la vieron pudieron verla. Hoy todos nos hemos convertido en parte de este importante momento. Y ese ha sido el verdadero cambio,